Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Ronald Solís desde Costa Rica y hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Luis Orozco desde Ciudad de México, un genetista, una persona con un corazón extraordinario que viene a brindarnos su conocimiento y su sabiduría para que las personas entendamos la importancia de la nutrición, la importancia del producto que tenemos en nuestras manos y cómo todo esto, de la mano de las recomendaciones del doctor, nos puede ayudar a vivir una vida mejor y más saludable. Doctor Luis Orozco, la sala es completamente suya. Muchas gracias, Ronald. Todos sabemos hoy por hoy que así como fue en el siglo XX, que la principal de las pandemias fue el cáncer, luego la obesidad y luego la diabetes, hoy seguimos en la misma condición. Ustedes sabrán y se habrán dado cuenta que día a día, después de haber tenido la pandemia de COVID, hemos encontrado, sobre todo quienes nos dedicamos al área médica, que hay muchas más personas con cáncer que lo que fue antes del 2020. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? Hoy vamos a aprender un poquito respecto a la genética del cáncer, las etapas del cáncer y cómo nosotros a través de las condiciones que nos permite Active Green podemos preventivamente mejorar nuestra condición orgánica para que no se dé. Y si ya está la condición del cáncer, ¿cómo Active Green nos ayuda en esta condición? Primero déjenme contarles qué es el cáncer, porque muchos de nosotros hablamos de cáncer, pero realmente hay ciertas condiciones que debemos comprender. Como todo en esta tierra, los seres comunes se atraen y pasa dentro de nuestro organismo. Dentro de nuestro organismo, todas nuestras células, y partamos del principio que tenemos 200 tipos de células, y en todo nuestro organismo estamos compuestos por más de 20 billones de células, es decir, 20 millones de células, mismas que tienen una condición específica de alimentación, necesitan 96 elementos esenciales, entre vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos, agua, pero agua de calidad que venga y haga que nuestra célula esté con su contenido de agua ideal. Más o menos estamos en un 67% de agua dentro de la célula, y los antioxidantes. En orden de prioridad, algunas vitaminas, como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, se vuelven en antioxidantes que lo que hacen es que cuando nuestra célula excreta, generalmente excreta toxinas y excreta oxígeno utilizado en forma de radicales libres. Es decir, es un radical libre de oxígeno. Este radical de libre de oxígeno es el equivalente al ozono. Yo dentro de mi función como ingeniero, que fui 30 años ingeniero, hice muchos experimentos, dado que tengo un doctorado en ingeniería química, experimenté con muchas sustancias químicas, dentro de ellas el ozono, y les cuento que el ozono es sumamente corrosivo. Por ejemplo, nosotros hicimos experimentos con bacterias, con virus, con levaduras, con esporas, y todas se morían con el ozono en 2 minutos. Luego utilizamos carne para ver qué pasaba con la carne dentro de agua ozonizada al 2%, y en 10 minutos se empezaba a deshacer. Entonces, imagínense ustedes esos millones de radicales libres que todos los días producimos allá dentro de nuestro organismo, afectando a nuestro cuerpo. En alguna condición, 1, 2, 3 millones de células se van a empezar a dañar día a día. Estos millones de células, algunas de ellas se mueren, pero otras no se mueren. Por alguna razón, sobreviven y se vuelven células muy simples. En términos generales, como ya les conté, nuestras células necesitan 96 elementos esenciales,
Pero estas células que sobrevivieron y se adaptaron, que se llaman células senescentes, no necesitan ya todos esos elementos. Ya solo viven de toxicidad y de glucosa. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes habrán oído que Ciudad de México y México en su totalidad tiene 128.5 millones de habitantes y Estados Unidos tiene aproximadamente 150 millones de habitantes. Pues Costa Rica ha de tener como 5, creo yo, 5 millones de habitantes. Entonces imagínense la diferencia entre 128.5 que hay en México, 150 en Estados Unidos contra 5, si es una diferencia muy grande, 20 veces más. Sin embargo, en cada uno de los países el porcentaje de cáncer es relativamente similar. ¿Por qué razón? Porque es directamente proporcional a la cantidad de personas y a la forma y al estilo de vida que las personas llevan, que en un momento específico, en una etapa de la vida, puede darse un cáncer. En esta ocasión, nosotros vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa allá dentro de la célula y por qué la célula se vuelve senescente. Pues simplemente la célula actúa en función del ambiente celular donde ella se encuentra. Si es en el hígado tiene un ambiente celular, por lo tanto la célula se comporta como hígado, si es del riñón como riñón, si es del estómago como estómago, etcétera. Sin embargo, cuando una célula pierde el norte, cuando se vuelve una célula senescente, ella ya deja de ser parte de ese ambiente y se empieza a comportar de una forma distinta. Allá dentro de la célula, lo que sucedió es que se activaron o se desactivaron ciertos genes que hacen que la célula se comporte de una forma estable dentro de un órgano y ahora se está comportando de una forma distinta. Existen más de 200 tipos de cánceres, de tal manera que existen más de 200 tipos de genes que se activan o se desactivan para dar paso a una célula senescente. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando llegan a una empresa y es la hora del espacio que le dan a las personas para poder tener un momento de descanso, las personas que les gusta ver televisión se van juntas, a los que les gusta comer se van al comedor, a quienes les gusta fumar se salen a un lugar específico donde se ponen a fumar y a los que les gusta platicar se van a donde se tienen que platicar. Generalmente, unos con otros no se combinan, así es en nuestro cuerpo. Las células senescentes se juntan y buscan un órgano donde el ambiente celular sea adecuado para poderse desempeñar y este momento específico es donde se da la condición de la senescencia celular. Acá es donde nosotros empezamos a ver cuál es el inicio del cáncer y cómo nosotros nos estamos comportando en cuanto a esa condición. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ya con un conjunto de células senescentes unidas unas a otras y empezamos a tener ya una condición que se empieza a dar un cáncer en nuestro organismo? Quiero contarles ya desde el principio cómo es que son las etapas del cáncer. Las etapas del cáncer pues son relativamente prontas a comprender. Nosotros tenemos etapa uno, yo le digo etapa cero porque ya encontré una persona apenas hace 15 días. Y fíjense qué interesante, acá los quiero llevar de la mano. Yo no sé si ustedes habrán dado cuenta que nosotros tenemos en los sobrecitos de Active Green un test, este test que les muestro acá, el test del óxido nítrico. Figúrense ustedes que voy a hacer un paréntesis para ir llevando de la mano alineado qué es lo que hace el óxido nítrico cuando hay una etapa de cáncer. Así como esto, conforme pase el tiempo, vamos a ir agarrando enfermedades en específico para ir explicando cuál es la latencia del producto o de algunos de los elementos del producto en pro de mejorar una enfermedad o de regenerar un proceso celular. Cuando las células senescentes se unen y se quedan en un ambiente celular propicio para que ellas se multipliquen, voy a hablar en términos generales nuevamente. Yo sé que van a haber oncólogos que van a ver esta plática y algunas personas que también son médicos. Voy a ser muy generalista porque finalmente no estoy hablando con profesionales de la salud y debo llevar lo más simple posible la plática para poderme hacer entender. Desde la perspectiva celular,
existen dos tipos de células senescentes desde la naturaleza genética. Las que tienen telomerasa dentro de ella y su multiplicación es infinita y no necesita telomerasa del exterior. Y estos son los adenocarcinomas que se hacen muy rápido pues, y no dan más tiempo de 15 días a 3 meses. Y los que no tienen telomerasa y necesitan del exterior la activación desde las sirtuinas 3, 4 y 5 para poderse generar la telomerasa dentro de la célula. Y estos son los tumores que son los carcinomas, que la célula es una célula que necesita del exterior la telomerasa. La activación de la telomerasa, por lo tanto, nos da más tiempo, de 6 a 1 año de vida. El asunto es que si ustedes pueden recordarse, los que tienen más de 1 año de vida, que creo que tenemos unos cuantos añitos más de vida, los que ya estamos en esta sala, habremos dado cuenta que, por ejemplo, el año pasado terminamos el año y decíamos, gran poder, ¿cuándo llegamos a terminar este año? Les cuento que ya estamos casi a 1 mes y 1 semana de terminarlo. Cuando nosotros estamos con un tipo de célula que por lo menos da de 6 meses a 1 año, oigan, se termina muy rápido ese tiempo, es demasiado rápido. Yo le digo a mis pacientes que tienen cáncer, por favor, cada hora que pasa y usted no hace nada por activar la condición del protocolo de detención del cáncer es 1 hora perdida. Sobre todo si es un adenocarcinoma, ya estamos contra el tiempo, porque tenemos entre 15 días y 3 meses para poder hacer algo por sobrevivir. Bueno, partimos en un paciente que apenas hace 15 días les comento que encontré las primeras células cancerosas. Hicimos un test que nosotros tenemos especializado que prontamente lo vamos a estar teniendo también en Costa Rica para poder saber cuál es el desempeño celular. En este test medimos 96 elementos específicos que debe tener una célula y resulta que con esta persona específica, de 20 antioxidantes que tenemos, de los cuales 13 son esenciales, es decir, el cuerpo no los produce y los otros 7 sí los produce, solo le quedaban al paciente los 7 que sí producía. A mí eso me dio la primera bandera para poder entender aquí está pasando algo extraño. Y lo primerito que le mandé a pedir es, haga una química sanguínea completa con marcadores tumorales, por favor. Y ¡zas! Que sale la primera condición. El marcador celular tumoral está levemente fuera de los límites. Inmediatamente le digo, por favor, y como yo había visto que teníamos amilasas altas y teníamos proteinuria alta, le pedí 2 resonancias magnéticas o una resonancia magnética que incluyera riñón e hígado y pulmón. Va el paciente, se lo hace y eureka, encontramos un pequeño tumor de medio milímetro en el hígado y 2 tumores pequeñitos de medio milímetro en los pulmones. Y salió un nódulo en la tiroides. Bueno, eh, optamos por una segunda opinión, se llevó el examen a un oncólogo y el oncólogo definió juntamente con su servidor que ya era cáncer grado 0. Entiendo que muchos oncólogos van a decir, no existe tal cosa. Por supuesto que no, pero ya hay cáncer. O sea, está y no es ni siquiera etapa 1, porque la etapa 1 tiene ciertas condiciones de medición que no las voy a decir hoy porque realmente mi intención no es hablar de cáncer como tal, sino explicar la experienciación que hemos tenido en cáncer para que todos veamos que sí puede ser hallado un cáncer cuando apenas empiezan a unirse las células. En este caso, como la condición que presenta nuestro paciente, la primera cosa que vimos fue que los antioxidantes se habían quedado a cero. Primer condición, estimada audiencia. El primer principio por el cual nuestro cuerpo puede formar células senescentes es por falta de antioxidantes. Y sorpresa, Active Green tiene antioxidantes, así que primer condición de prevención. Luego, vamos a la siguiente condición. Cuando ya empieza una tumoración, como en el caso de este paciente que medio milímetro, es que de verdad, si ustedes se ponen a ver en una regla cuánto es 1 milímetro, es la 10ª parte de 1 centímetro. Si nos vamos a la mitad de ese milímetro, es la 20ª parte de 1 centímetro, es casi nada, pero ese casi nada ya nos está mandando señales sanguíneas a mis estimados médicos, les cuento que ya tenemos marcador tumoral en ese sentido,
y empezamos a ver que empieza a darse ya una señal que allá dentro del cuerpo, en alguna parte del cuerpo, así como con este paciente encontramos en hígado, pulmones y tiroides, ya tres condiciones donde aparecen ya levemente tumoración. En esta parte nosotros tenemos un periodo preclínico sin síntomas. Acá no hay síntomas, no hay ningún síntoma. El síntoma, dichosamente para mi paciente, fue que nosotros le hicimos su prueba epigenética, donde vimos que tiene la célula y saltó a la vista que ya no tiene antioxidantes y nuevamente, por la experiencia que tengo, es, ups, tengo que ir a buscar a ver si no hay tumoración. Y la encontramos apenas recién nacida. Luego viene, en el caso de otros pacientes que también he tenido en etapa grado 1, ya empiezan los periodos sintomáticos, donde se les empieza a quitar el hambre, empiezan a bajar de peso sin ningún problema, y no por diabetes. Ya el marcador tumoral ya es un poquito mayor y entonces ya tenemos la total predisposición y sabemos que ya hay cáncer etapa 1. Lo mismo sucede en la etapa 2, donde nosotros ya diagnosticamos el cáncer, sea una persona de oncología o su servidor como genetista que tenemos, nuevamente repito, el control arriba de la oncología y comprendemos totalmente las células y empezamos ya a ver la fase diagnóstica. Cuando llegamos a la fase diagnóstica ya estamos posiblemente en la fase 2 o fase 3 del cáncer. A mí han llegado personas con fase 4. La fase 4 es cuando ya tenemos metástasis. Por ejemplo, la mayor parte de personas que yo he tenido bajo mi tratamiento, y les digo, dichosamente, ninguno ha tenido un deceso, todos están vivos, es cuando ya les han dicho, y el tema básico que mañana justamente voy a conocer a este paciente, que le dijeron a la esposa, y lo conté la vez pasada, lo vuelvo a contar, que le dijeron a la esposa hace 3 meses, señora, por favor, pague su funeral, contrate a un médico de cabecera para que cuando su esposito decesa, llegue su deceso, eh, pueda hacerle su acta de defunción. Y ella lo hizo todo tal y como le pidieron. Me contactó, él ya estaba en coma, tenía una traqueotomía por donde le podían pasar un poquito de alimento o agua, y por ahí empezamos a meter el protocolo que nosotros utilizamos para primero mitigar el cáncer. Cuando ya el cáncer está mitigado, la remisión del cáncer, que es como él está, ahorita él viene de retroceso, llegó a la fase final porque estaba en metástasis, regresó a remisión y, por ejemplo, en el caso de él, hace una semana, fue con el mismo oncólogo, el oncólogo le hizo una laparoscopía a través de la nariz y llegó hasta la garganta porque él tenía cáncer esafo, del esófago y gástrico y tenía cáncer en la lengua. En esas tres condiciones empezaron a analizar con la laparoscopía hacia el esófago y hacia el estómago y para sorpresa del oncólogo, el cáncer ya está en remisión. Me dice el paciente, mire, me dice, después de que el mismo oncólogo me había dicho que entre 15 días me iba a morir, ahora me deja 6 meses para que venga nuevamente a chequeo porque como ya está en remisión el cáncer, dentro de 6 meses seguramente ya no tengo nada. Vean, ¿qué estamos aplicando ahora en la remisión del cáncer? ¿A que no se imaginan qué producto estamos usando? Pues claro, es lo que ustedes tienen en mente, Active Green. ¿Qué funciones tiene entonces Active Green en la génesis del cáncer? Voy a regresarme nuevamente a la etapa preventiva. Por favor, pónganme mucha atención en esta parte porque es muy importante. En la etapa preventiva, nosotros tenemos cáncer, todos. No hay una persona que no tenga células senescentes, nada más que están controladas por nuestro sistema inmune. ¿Recuerdan ustedes que al principio de la plática yo les dije que había un cáncer etapa 1 y etapa 2 donde está en crecimiento ese concepto celular? Y dependiendo qué tipo de cáncer sea, si la célula tiene telomerasa o no tiene telomerasa, va a ser o muy rápido o menos rápida la multiplicación celular. En ese momento, nuestro sistema hace una condición extraña. Estas células senescentes forman vasos sanguíneos especializados que funcionan para mantener con vida a ese nuevo ser. Lo voy a decir así, yo sé que va a sonar un poquito rudo, pero para poderlo entender.
Es como tener un nuevo bebé, algo nuevo ahí adentro. Y este nuevo ser, que es un tumor, tiene un escudo que lo hace invisible a nuestro sistema inmune. Ese es el NRF2, que es una proteína que protege a estas células para que el sistema inmune no las ataque y se vuelven invisibles. Para el sistema inmune son células normales. Se empiezan a alimentar vasos sanguíneos especializados que se conectan generalmente a una vena por el flujo sanguíneo que va a dar y por la condición de toxicidad y empiezan a alimentarse y empieza a crecer, que es lo que hace el óxido nítrico. Ustedes saben que Active Green trae 4 precursores de óxido nítrico. El óxido nítrico juntamente con los tocotrienoles, que son vitamina E de alta pureza, no es la vitamina E comercial, por favor. No vayan a malinterpretar esto que les estoy diciendo. Por eso vuelvo a repetir, se llaman tocotrienoles y los tocotrienoles juntamente con el óxido nítrico, cuando ya se han acabado todos los antioxidantes, porque recuérdense que lo primero que se acaban son los antioxidantes, ayudan a sustentar juntamente con los triglicéridos y colesterol, y ustedes se van a dar cuenta en las químicas sanguíneas que cuando alguien tiene cáncer se sube mucho el triglicérido y el colesterol, y es que nuestro cuerpo está tratando de tapar ese agujero que se abrió de alimentación especializada para ese tumor que está creciendo. A esto se le llama inhibición de la angiogénesis. Active Green participa con el 50% de la inhibición de la angiogénesis. Dentro del protocolo que nosotros usamos, que es poco ortodoxo, agregamos tocotrienoles para que se dé completo el proceso y nosotros podamos cerrar, taponear esa condición de alimentación especializada hacia el tumor y el tumor pues simplemente ya no se alimenta y se empieza a desnutrir. En ese momento se disminuye el NRF2 que hace ese escudo de invisibilidad, ya nuestro sistema inmune lo logra ver. Ahora me voy a ir al sistema inmune. Ustedes saben que Active Green tiene 4 superalimentos. Estos 4 superalimentos proveen de 70 elementos esenciales entre vitaminas y minerales para poder nosotros compensar las necesidades alimenticias que no podemos absorber de nuestros alimentos. En estos nutrientes, juntamente con el concepto del precursor del óxido nítrico y el ganoderma, vienen y empiezan a fortalecer el sistema inmune. Recuerden, nuestro sistema inmune es el que tiene que generar la condición de ir y destruir ese tumor. Básicamente se lo comen. Se forma una condición, llamémosle así, de canibalismo, que se llama autofagia, que viene el sistema inmune, rodea totalmente a esas células senescentes que no son de nuestro organismo y ya las logró ver y lo empiezan a atacar y se le empiezan a comer hasta destruirlo. Oigan, de verdad es algo extraordinario porque en todo lo que sucede dentro de nuestro organismo, ya que aporte el 50% de la inhibición de la angiogénesis y que soporte el fortalecer el sistema inmune cuando se va a necesitar, porque necesitamos generar esa autofagia y el sistema inmune venga y se coma al tumor en sus primeras fases, esto es fantástico. Encima de todo, ustedes saben que trae 4 adaptógenos. ¿Qué hacen los adaptógenos? Nos protegen del estrés externo. Ustedes no se imaginan lo que un paciente siente cuando vienen y le dicen, usted tiene cáncer. Inmediatamente se cae el sistema inmune y empieza un estrés impresionante, condición que vienen los adaptógenos que tiene Active Green y hacen que se soporte esa carga de estrés de tal manera que no se vuelva más fuerte la producción del cáncer y se minimice la actividad del sistema inmune. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros estamos haciendo con la aplicación de Active Green, por supuesto, coadyuvando a protocolos médicos especializados que se utilizan justamente para poder atacar a la célula cancerosa. Ya cuando se llega a la fase 3 y fase 4,
ya se necesitan o radioterapias o quimioterapias y aquí es donde viene nuevamente y entra la función de Active Green. También funciona como quelante. Los 4 superalimentos, algunos de ellos, 2 de ellos tienen una condición de quelante. Y cuando se están haciendo quimioterapias, como se ingresan diferentes químicos que van a llegar a atacar a la tumoración, lo que hace la fase quelante de Active Green es que agarra esos metales pesados, no permite que dañe otros órganos y los extrae a través de las heces fecales o de los orines. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aún en la fase tercera y cuarta fase, que es ya una fase de alto riesgo en cáncer, Active Green nos viene a ayudar incluso después de la aplicación de la quimioterapia. Active Green, vuelvo y repito, tiene 4 adaptógenos, 4 superalimentos, 4 precursores del óxido nítrico y ganoderma. Es una mezcla fina que nos va a ayudar, como hablamos el día de hoy del cáncer, en el 50% de la inhibición de la angiogénesis, acompañando a los protocolos robustos que se proponen para poder eliminar el cáncer y después de aplicar las quimios, ayudan como proceso quelante para extraer los metales pesados y no dañen en un daño colateral a nuestros otros órganos. Así que por mi parte, yo con esto termino mi plática. Hay mucho más que hablar, pero creo que van a haber varias preguntas y en este momento yo doy como finalizada la plática que traía preparada.